Escucha a Luis y a George en Beatles ahora. Por George y por John. Damos hoy aquí inicio a tu podcast, video podcast de Beatles ahora. Soy Luis Limón y ya sabes, nos escuchas en Spotify, nos ves en YouTube y estamos dando hoy aquí principio al episodio número 8 de esta etapa de Beatles ahora, ya perfectamente en plataformas Spotify, YouTube y también evidentemente nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook. Nos buscas como Beatles ahora y ahí para que nos sigas y estés totalmente actualizado en lo que a materia Beatles se refiere. Y como siempre, para llevar este podcast, este programa, me acompaña aquí a mi derecha Jorge Ramos. George, ¿cómo estás en esta ocasión, George? Hola Luis, muy bien, muy gustoso. Como cada episodio que grabamos, este es el episodio 8 y sabes, bueno, no sé si te lo había comentado ya con anterioridad, que el 8 es mi número favorito. Sí, ciertamente. Y todos tenemos un número favorito. Ok. El de John, por ejemplo, era el 9. E iniciamos hoy con una canción de John. Y este episodio 8 hemos preparado un tema, me parece, de interés sobre todo para las nuevas generaciones, para los fans que son nuevas generaciones que están adentrándose a su música. Y lo importante de este podcast es justamente cómo es que las nuevas generaciones están escuchando la música. Creo que hemos hablado mucho en torno a lo que es el auge, no resurgimiento, me parece que es un auge. ¿De acuerdo? De lo que es la música en vinil. Las tiendas, cualquier tienda, incluso en México, tienen ya estantes con muy buena cantidad de música en vinil, cosa que durante muchos años no se dio. De acuerdo. La forma también de escuchar música a través del disco compacto, que si bien no ha desaparecido, pero con este auge nuevamente del vinil, parece que hay un reequilibrio, un reajuste en cómo la música se está escuchando. Pero algo importantísimo es también la forma en la que la música se puede escuchar de manera digital a través de este anglicismo que es la vía o la forma de escuchar la vía streaming. Entonces vamos a hablar en particular de la música, de la incursión de los Beatles, una banda de los años 60 que parece atemporal totalmente, parece que no fuese una banda que tuvo su apogeo hace ya 60 años. Y el streaming parece ser que en su momento, pensado para las nuevas generaciones, le volvió a dar un repunte, sobre todo, insisto, para generaciones o jóvenes, adolescentes, que están adentrándose a la música, no solamente de los Beatles, de muchos artistas, a través de este formato. Entonces, el programa del día de hoy lo hemos de dedicar justamente a los Beatles en streaming. Exactamente. Y en ese sentido es importante también, pues, con lo que estás tú mencionando, recapitular rápidamente la manera en la cual se ha escuchado la música hasta el día de hoy. Como sabemos, quien fue de los precursores, inventores, si lo queremos ver así, del famoso reproductor de cera, Edison, que es lo que va a dar después origen al vinil, hace que ya desde principios del siglo XX tengamos ya este medio, este disco, en el cual a través de surcos queda grabado el sonido, que primero inicialmente fueron discos de una pasta muy dura, que si se te caían automáticamente se rompían. Sí, parecían de cristal. Exactamente, una pasta, finalmente era pasta. Ya después cambió al vinil que conocemos hoy en día con diferentes gramajes y así es como se empieza a escuchar la música, incluso inicialmente en estos reproductores que te había que darles cuerda. Les dabas cuerda, ponías este disco de pasta, colocabas la aguja y duraba el tiempo que la cuerda se volvía a acabar para volver a empezar. Y estos discos corrían a una velocidad de 78 revoluciones por minuto, es decir, es la cantidad de vueltas que daban en un minuto, bastante rápido. Los de hoy en día, o desde los años ya 40, corren a una velocidad de 33 revoluciones por minuto. Cuando son larga duración. Y cuando son de corta duración, 45 revoluciones por minuto. O 33 también, dependiendo de cómo esté ya la grabación final. Evidentemente, cuando los Beatles empiezan en los 60s, lógicamente ya estaba perfectamente arraigado el que fuesen 33 o 45 revoluciones por minuto. Sin embargo, y no sé tú qué opines o cuál sea tu postura, se ha hablado de que podrían existir algunos discos de los Beatles en 78 revoluciones por minuto, que hasta el día de hoy pues sigue siendo una idea que se tiene,
pero formalmente pareciera ser que nunca ha aparecido un disco de los Beatles de cualquier país que sea producido en esta velocidad de 78 revoluciones por minuto. Sí, no. Y esto que mencionas, mira, justo lo estabas mencionando, el formato este de los 78 revoluciones por minuto, y es como una leyenda, ¿no? A fin de cuentas se ha comentado mucho en círculos de coleccionismo de una posible existencia de un disco prensado en este formato, me parece, y si no mal recuerdo, de un país asiático. Ajá. Pero curiosamente nunca se ha tenido la evidencia, y si así fuese, me imagino que pudo haber sido un prensado único por algún directivo de alguna compañía que simple y llanamente quiso tener una canción de los Beatles en este tipo de formato. Sin embargo, comercializarse a nivel masivo parece ser que nunca existió. Los Beatles llegaron, o su música llegó ya desde el formato que ahora lo vemos como convencional, que es el 33 revoluciones por minuto, o en el caso de los sencillos 45 revoluciones. Pero parece que esto no existe. Mientras no aparezca uno, claro, finalmente, aunque alguien haya surgido con esta historia, sigue siendo de estas leyendas que hay muchas del grupo, una más que se suma de la existencia o no, todo indicaría que no, de discos en 78 RPM. Sin embargo, y mira, siempre planteamos un tema y es muy difícil seguir sobre la misma línea todo el programa. Ahora que hablamos de estas curiosidades, de si existiese o no, recuerda que también no tiene mucho, digo, estamos hablando de por lo menos 10, 15 años, que se conoció la aparición, y eso porque el disco se subastó a través de estas páginas en internet que se dedican justamente a la venta de artículos por internet. Este disco, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, con una portada totalmente alterna a la famosamente conocida, en la que cada uno de los rostros de los personajes dentro de la portada fueron sustituidos por fotografías o por imágenes de directivos de Capitol. Exactamente. Y me parece que se hicieron una mínima cantidad, no sé si Sí. una decena. Algo así, casi que se hizo uno para cada uno de los directivos de Capitol, Capitol, Estados Unidos, evidentemente, y se les dio esto como un obsequio y queda prensado esto, y eso sí existen, sí, entonces, en una cantidad mínima, claro, y se desconocieron hasta como que alguien lo quiso vender. Exactamente, ¿no? hace unos 15 años. Si tú me dices, ¿existe o no existe? Hay la posibilidad de que pueda existir, pero nunca lo hemos visto, y pues, discos sudafricanos de Apple, que también son algo peculiar, algunos discos impresos en radiografías. Exactamente, entonces, pero eso sí, principalmente los rusos. Exactamente, por en el Rusia. bloqueo que había justamente y censura de la música occidental, a fin de cuentas, que por mucho tiempo llevó a que se prensaran de manera subterránea y usaban las placas de radiografías para poder ahí prensar la música. Y entonces imagínate reproducir un disco y no sé, la ir viendo de un brazo, de acuerdo sí, contigo. Entonces, mientras no, podría ser que únicamente estamos en los viniles 33 y 45, que es la forma como escuchábamos y seguimos escuchando hasta el día de hoy, sobre todo en los 60s, 70s, 80s, hasta que llega el compact disc en los 80s. Los primeros CDs del grupo salieron en el 87, hace ya 36 años del compact disc de los Beatles. Luego se evoluciona ya a la parte de la descarga, la compra, cuando surge iTunes. Exacto. Incluso los Beatles entran a iTunes también ya en la segunda década de este siglo. Y después surge el streaming, lo cual es una diferencia porque con lo que es los viniles y los CDs tienes el disco en físico. Y en el streaming ya no tienes nada en físico, es todo digital. Al final de cuentas, mi visión también es que aquello que tú tienes digital, finalmente no lo tienes, porque en cualquier momento podría desaparecer, cualquiera que fuese la causa. Lo que ha pasado con algunos músicos que por X situación han decidido retirar su música de X plataforma, y entonces si tú querías escuchar tal canción de tal músico, tal grupo, ya no podías porque no estaba en plataforma. Y si quisieras hacerlo, tendrías que irte al CD, porque ni en Spotify, ni en Apple Music, ni en YouTube, ni en ninguna parte, por cualquier situación. Entonces, el tener la posibilidad muy directa y sencilla, básicamente, de escuchar música en streaming, pues es algo que tiene una duración tan corta como el hecho de el tiempo de vida de estas plataformas. En ese sentido, Spotify, que tiene ya a nivel mundial una muy buena cantidad de años, la pregunta es, ¿cuántos años más va a durar Spotify?
o Deezer, o Tidal, o Microsoft, o Apple Music, o Amazon. No sabemos. Y la pregunta es también qué va a venir después. Sí. Porque, ¿Recuerdas la película de David Bowie, El hombre que cayó a la tierra? Ujú. Allí en esta película la música la reproducían en un tipo de cubito. Había un cubito que tú lo colocabas sobre X plataforma y el cubito contenía la música y de ahí tú escuchabas. O lo que pasó en la película Men in Black, Así es. cuando le dice uno de ellos al otro personaje, tendré que comprar nuevamente el álbum blanco Ujú. por la nueva manera que en la película, según esto, los aliens habían creado de reproducción musical. Entonces, quién sabe qué nos depara el futuro en cómo vamos a escuchar la música. Yo tengo mis propias teorías. Sin embargo, esto del día de hoy va a evolucionar, cambiar y ser algo muy diferente, no sé si en 10, 15, 20 años. Sí, yo le podría preguntar a una persona que vivió la época de los 60 si en los 60 se imaginaban escuchar la música a través de un dispositivo móvil. Y no solamente la música. Lo primero es, te dirían, ¿qué es un dispositivo móvil? No, bueno, pensando que saben Ok, qué va, es, de porque acuerdo. ahora el celular parece ser ya un instrumento tan cotidiano Ujú. que esas generaciones a veces ya hasta los manejan. Ok. Ahora, fíjate, pensaba, estamos aquí en la cabina de grabación y todo el staff, quienes nos acompañan, todos son menores definitivamente de 30 años. Sí, Hablábamos en un primer momento. y varios nacieron ya en este siglo. Exactamente, ya son del nuevo siglo, hijos del Exactamente. nuevo siglo. Y no es que yo no me sienta o me sienta ajeno a esta edad, pero definitivamente estaría interesante, ¿no? Hacer este sondeo de si conocen este tipo de formato del Ujú. que hablábamos inicialmente, los discos de 78 revoluciones por minuto. Los viniles ahora, insisto, con el auge, puede ser que nuevamente estén entrando como en la idea de una persona joven de escuchar música, pero por ejemplo, si les preguntásemos de los 8 tracks, Ajá. seguramente muy pocos de ustedes habrán visto un disco de una banda tan importante como los Beatles, como Pink Floyd, como los Doors y cualquiera de estas que son icónicas en los cartuchos 8 tracks. Exactamente. O si hablamos del cassette, creo que este es un poquito más también cercano a todos nosotros, pero son formatos que tuvieron una vida, parece, efímera, que ahora con, insisto, las nuevas tecnologías parece que tienden a resurgir, pero es importante saber hoy cómo los jóvenes conciben el escuchar música. Sí. Parece que ahora es menos importante tenerlo físico, me parece, por una situación quizá de ahorrar espacio, incluso dinero, porque Ujú. claro que es más caro el comprar el disco compacto, el vinil, que quizá hacer una descarga o pagar una membresía en una plataforma de streaming y sabes que puedes reproducir la música cuando tú quieras, Ujú. en el auto, en la fiesta, en tus audífonos. Y el poner un disco compacto, pues evidentemente requieres de tener además un aparato que lo pueda reproducir y todo lo que implica, ¿no? Para, insisto, las nuevas generaciones, el cómo es que escuchan la música. Definitivamente yo considero que la música en esencia se tiene que escuchar como creo que la hemos venido escuchando De siempre, desde siempre, en nuestro ¿no? caso. Desde que existe la forma de poder grabar o preservar un audio. Y pues yo todavía soy muy reacio al tema de los streamings. Es más, Ok. ya hasta por el tema del audio, a mí no me gusta abrir un Spotify en el televisor porque aparte un televisor no es el mejor para poder escuchar Ujú. de forma correcta algo. Es más, puedes poner el volumen de un televisor, hasta el mejor televisor y la mejor marca, en el volumen máximo y el sonido no es el mejor. Entonces ahí viene quizá la discusión entre qué preferimos Ujú. y eso de los audífonos a veces también llega a ser molesto, ¿no? Cansado, incómodo. Ok. Y con lo que estás diciendo es muy importante en el hecho de cómo escuchamos la música. Afortunadamente, ya al día de hoy cualquier plataforma de streaming tiene el audio en alta definición, Ujú. porque hasta hace algunos años se reproducía en MP3 y muchas personas aprendieron a escuchar en streaming o descarga en MP3. ¿Y qué es MP3? Un proceso de compresión. Y al comprimir, pues pierdes información. Y entonces, ¿qué estará pasando? Que tú educas a tus oídos a escuchar un audio de baja calidad. Ujú. Y entonces tu oído no se desarrolla para tener esa capacidad de escucha como debiese de ser. Y teníamos una educación auditiva y consecuentemente musical baja.
Y eso pasó bastante. Y si tú podías comprobarlo reproduciendo una canción en MP3 y la misma canción en CD y notabas completamente la diferencia. Hoy en día, como repito, el que tengamos ya en HD, en streaming, ya es otra gran perspectiva. O lo más actual que se está dando ahora, el sonido atmosférico, que también ya estas plataformas ya tienen la capacidad de poderlo reproducir. Y más aún si tú tienes en tu casa o en X lugar el equipo para hacerlo. Aunque en cualquier equipo, si escuchas Atmos, también notas diferencia. Entonces, afortunadamente, en ese sentido, puedo entender, y estoy de acuerdo contigo, en preferir siempre lo físico, el vinil sobre todo. Sin embargo, en el contexto digital, tenemos ya esta posibilidad que nos abre otra oportunidad de reescuchar las canciones, la música de cualquier grupo, los Beatles o a quien tú decidas reproducir. Exactamente. Y además estas nuevas tendencias, y ahora que hablas, por ejemplo, de la reproducción de música en alta definición, conlleva a esto, a que tengas también la forma correcta y apta para poder disfrutar a su vez de esa alta definición. Si yo me compro unos audífonos en el metro de la Ciudad de México y quiero escuchar desde mi dispositivo una canción en alta definición, evidentemente no voy a lograr absolutamente nada. Entonces todo parte, insisto, de la forma, como tú dices, en la que cada uno disfruta la forma de escuchar música. Sí, definitivamente tienes razón ahora que lo mencionas. No es que nunca lo hubiera pensado, pero creo que nos maleducamos escuchar a partir de lo que era el MP3. Y bueno, pues no me dejarán mentir, creo que hasta el día de hoy. Y ahí la piratería hizo su agosto, porque entonces en un disco de 800 megas, los discos compactos convencionales, imagínate que si una canción en MP3 te pesaba 2 megas, podías entonces meter ya hasta 400 canciones, con lo que implica, evidentemente, todo el aspecto de calidad. Pero pues definitivamente para muchos eso también en su momento fue muy cómodo. Sí. Podías contener discografías completas de cualquier banda en un CD. Y entonces creo que sí fue un muy mal hábito. Totalmente, un muy mal hábito. Hablabas hace unos minutos de los cartuchos, este formato que ahora estaremos viendo aquí en la versión de YouTube de Beatles Ahora, este formato que era también la segunda manera en la cual tú podías escuchar música en tu auto. Evidentemente estaba la radio, ¿no? Pero también había ya para meter tu cartucho, aunque algunos autos también tuvieron su tornamesas para poder tocar viniles sencillos, lo cual era muy complicado porque si había un tope o lo que sea, pues evidentemente la aguja brincaba. No, yo pienso que te tenías que detener, definitivamente. Hay una imagen de Muhammad Ali. Muhammad Ali, Elvis Presley, John. Elvis Presley. Hay imágenes de ellos que tienen su tocadiscos en su auto. Era imposible. ¿Cómo? No me imagino la aguja. Y no creo que antes existiese el anti-shaking o cosas de ese tipo. Entonces yo creo que era la forma, lo que en su momento era lo de moda, la novedad. Pero imagínate la rayadera de discos que debieron haber habido si en movimiento tratabas de reproducir, ¿no? Cuando sube el cartucho ya tenías el punto de que metías tu cartucho, al ser cinta ya los movimientos del automóvil no afectaban. ¿Tú tienes cartuchos de los Beatles? Sí, por supuesto, y de algunas otras bandas. Okay. No tengo dónde reproducirlos, pero definitivamente me parecen unas reliquias, ¿no? Sí. A veces los muestro a amigos y no tienen la más mínima idea de qué son, ¿no? Pareciera que son ornatos y demás. Pero incluso hasta el que no se puedan imaginar cómo se reproducen. Si tú les explicas que es una cinta y se reproduce de manera tan convencional como un casete siempre y cuando tengas el aparato, es exactamente lo mismo, pero no lo asimilan. Entonces los tengo solamente por el hecho, insisto, de la colección. El afán de coleccionismo y también porque me parece un formato que además fue efímero, ¿verdad? Fue efímero, sí, básicamente fue finales 60s, parte de los 70s. Evidentemente el cassette por mucho le ganó, lo sustituye e incluso al día de hoy el cassette también tiene un renacimiento. Sí. Hay diferentes bandas que están lanzando ya sus álbumes en cassette. Comentábamos en X momento de un reciente lanzamiento de Bruce Springsteen. Lo lanzó en 3 formatos. Digital, vinil y cassette, y no lo lanzó en CD, por ejemplo. Metallica también está. Metallica también pasó ese caso. Hay un caso interesante, no recuerdo la banda, a ver si tú ahorita me dices. Evidentemente hay bandas en los años 80, los 90, que muchos de sus demos los grababan en cassette. Entonces, una de estas bandas lo que hizo fue justamente hacer una reproducción de esa cinta en la que esa banda grabó en su momento sus demos y lo lanzó. Entonces sí, parece que ahora el cassette también e incluso para el Record Store Day, aunque se fundamenta en discos de vinil,
también ha habido Record Store Day que genera lanzamientos únicamente en cassette. Así es. Y entonces esto es toda la amplitud y sin embargo nos lleva a lo que comentabas tú ahora también, al streaming. Evidentemente tienes que ser parte de esto, no puedes quedarte fuera porque evidentemente no vas a alcanzar a todo tu público y en este caso a las nuevas generaciones. Nosotros somos streaming, por ejemplo, ahora. Sí, ahora somos streaming, empezamos en radio. En radio, sí, en una frecuencia Ajá. modulada. Después pasamos a televisión en demanda y ahora estamos en streaming. Sí, claro, te tienes que adecuar Te tienes porque que adecuar. parece que ahora es la forma, no es que sea la única, pero Ujú. en la que puedes captar mayor audiencia. Incluso la radio. Tú puedes sintonizar la radio, cualquier estación, 94.9 por ejemplo. Sin embargo, si escuchas radio, hay quien escucha radio no por el aparato de radio sintonizando frecuencia, sino en la computadora. Busca la estación y reproduces desde la computadora, ya sea desde iTunes con todos los cientos de estaciones que tiene o buscando la página. Entonces la radio también ya ha migrado a la parte digital, aunque siga en la parte de la frecuencia. Así es. Ok. Muy bien, En pues este caso de los Beatles, pues ellos, dime. vamos con música y regresamos a hablar ya justamente de lo que, porque ahora fue como todo un breviario en torno a Perfecto. la música y las diferentes modalidades de escucha. Escuchamos música y regresamos entonces con el tema que es los Beatles En Spotify. streaming. En Vamos. Spotify, en streaming. en Muy bien, general. perfecto, George, claro que sí. Beatles ahora en Spotify. Y como mencionábamos hace algunos minutos, George, los Beatles evidentemente tenían que entrar a este medio digital. Recordemos que todo su catálogo fue remasterizado en 2009, el famoso 9 de 9 del 9, septiembre 9 de 2009, en formato de compact disc. Al año siguiente entran a iTunes en el contexto de descarga o venta. Ujú. Recordemos que en iTunes las canciones tenían un costo promedio 99 centavos o 1.29 De dólar. de dólar, exactamente. Y surge Spotify. Para esto les recomiendo, y también te recomiendo, George, si no has visto en Netflix, ahora también ya no es televisión, ya es Netflix, ya es HBO, Amazon Prime, en fin. Te recomiendo en Netflix esta serie que se llama The Playlist. ¿La has visto? No, Ok, no, pero es la una veré. serie que te dice, basada en hechos verídicos, cómo surge Spotify. Lo que te voy a asegurar, espero tú me dirás después de verla qué te sucede, que después de ver los primeros 2 capítulos vas a querer en ese momento contratar tu servicio premium de Spotify. Bueno, esta serie de Playlist habla de esto, de cómo surge Spotify, y evidentemente, ya que está la plataforma puesta, evidentemente, pues empieza a sumarse la música de cualquier grupo, cantante y demás, y faltaba que estuviese el catálogo de los Beatles. Finalmente se anuncia para que los Beatles estén en Spotify a partir de las 0 horas del 25 de diciembre de 2015. Es decir, ya hace 7 años que los Beatles entran a Spotify. Al ser un catálogo, no un catálogo, al ser al día de hoy el catálogo más caro en la industria de la música, evidentemente esto indicó que hubo una gran campaña para decir que a partir de esa fecha, diciembre 25, 2015, ya podías tú escuchar a los Beatles en Spotify. Ujú. Antecedentes de estos, ¿cuáles son? En 2012, Paul tenía ya todo su catálogo en Spotify. En octubre de 2013 entra el de John. En 2014 el de George, cuando también hace el lanzamiento físico nuevamente de su material, de sus álbumes. Y era evidente que los Beatles pues debían ser los próximos inmediatos y se da a partir de 2015. Así es. Fue algo así como el conteo regresivo para el año nuevo, ¿no? Ajá, exactamente. Estamos hablando de las 12 horas de esta fecha, 24 de diciembre. 25 para ser precisos, Ok. 0 horas del 25 de diciembre de 2015. Exactamente. Qué mejor regalo de Navidad para hace 7 años. Sí, por ¿no? supuesto. Justamente hace 7 años o más, habían muchos canales en YouTube,
muchos programas justamente de fans alrededor del mundo que hablaban sobre el por qué el catálogo de los Beatles no había estado, todavía no podía estar justamente en Spotify. Tiene que ver, yo creo que también con un tema económico, porque claro que detrás de que los Beatles llegaran a Spotify, debió haber habido un pago millonario que no nos podemos imaginar posiblemente en números, sobre todo porque esta plataforma pudiese adquirir los derechos sobre el que hemos mencionado, el catálogo más importante de la música contemporánea. A mí me parece que para este tipo de plataformas es como un lujo el tener justamente el catálogo de los Beatles de manera oficial, porque sabemos que también hay formas no oficiales, piratas, de poder reproducir música, pero por lo menos Spotify lo estaba haciendo de manera oficial. El catálogo de los Beatles parece que nunca se ha devaluado. Es un catálogo que parece ser que, al contrario, con el paso de los años tiende a aumentar de valor. Es curioso, y con esto hablamos de la parte del valor de este catálogo, que ustedes pueden ir a cualquier tienda de discos. Es curioso ver que hay un nuevo lanzamiento, un lanzamiento de un artista X, y es el lanzamiento de moda de la semana, que incluso muchas de las veces son discos que entran en Top Charts, en el Billboard, en donde ustedes quieran. Sin embargo, parece que esos discos tienen cierto tiempo de que puedan gozar de esa fama o de esa moda. Y entonces se han dado cuenta que hay discos que cuando son nuevos lanzamientos tienen un precio. Y después de cierto tiempo tienden a bajar su precio, y entonces se vuelven discos que después se pueden encontrar a la mitad del precio de cuando el disco fue un lanzamiento. Ahí hablo justamente de que ese tipo de música tiende a decrecer en su valor, en su valía. Y si ustedes, en comparación, y no solamente quizá de los Beatles, de otras bandas casi muy cercanas al impacto que tienen los Beatles, son discos que parece que nunca bajan de precio, siempre se mantienen y muchas de las veces incluso tienden a subir o a cotizarse, pero en el mercado por lo menos son discos que se mantienen siempre en una línea o en un rango de precio y nunca se devalúa. Ahí, si lo llevamos justamente a lo que es la plataforma, el que tú quieras comprar los derechos sobre posiblemente esto, el catálogo que siempre está en un nivel de costo casi siempre mantenido, pues te va a costar mucho más, porque además tú, ya que ganas, posiblemente con la inserción del catálogo de los Beatles a streaming, particularmente Spotify, ¿te imaginas? Y estaría bien interesante saber el estudio de eso, cuántas suscripciones le pudo haber representado a Spotify, suscripciones en el sentido de, por ejemplo, contratar un premium, o el simple hecho de ser ya o pagar una membresía para poder acceder a este catálogo. Creo que para Spotify también, así como pagó seguramente una gran cantidad de dinero, lo que le pudo haber redituado en ganancias debió haber sido, por supuesto, totalmente rentable. El catálogo de los Beatles sí es de los más caros. El que tú definas utilizar legalmente una canción de ellos para una producción te implica una inversión muy, muy grande. Por eso, cuando en alguna película, en algún comercial promocional de cualquier producto, hay alguna canción de los Beatles, generalmente escuchas un cover, porque el cover es mucho más barato que la original. Claro. Por ponerte un parámetro, a lo mejor una canción de un grupo cualquiera que sea, que no es ni tan famoso, ni tan conocido, ni tan relevante, a lo mejor utilizar la canción de ese grupo cualquiera que sea te puede costar $8,000, $10,000, $15,000, $20,000, y la puedes utilizar en tu película, por ejemplo. Utilizar una canción de los Beatles es literalmente más de 10 veces ese valor. Pongo un caso, la serie de Netflix Mad Men, que habla sobre un publicista, una agencia de publicidad en los años 60. En un capítulo aparece el disco Revolver y se escucha en ese capítulo la reproducción parcial, no completa, parcial de Tomorrow Never Knows, la canción que cierra Revolver. La compañía que produjo Mad Men pagó por ese tiempo de reproducción de esa canción de los Beatles $250,000, es decir, $250,000, que es por mucho el doble, 5 veces, 20 veces más que cualquier otra canción
de cualquier otro grupo que pudiese ser. Incluso si pensamos a alguien que también puede tener mucha relevancia musical, como los Rolling Stones, no están ni a la mitad de costo su canción, cualquiera que sea, a alguna de los Beatles. Ujú. En ese sentido, dos ejemplos más cercanos. Primero, la película, la nueva de Iñárritu, Ay, Bardo. ok, sí. ¿Ya la has visto? No. Muy recomendable, muy Ujú. recomendable. El tráiler de la película utiliza la versión original de I Am the Walrus. Ujú. Únicamente el tráiler. Yo pensé que iba a estar en la película, perdón por el spoiler, no viene en la película, no viene en el soundtrack que se va a lanzar ahora también de manera física, porque ya está digital y ahora viene de manera física el soundtrack de Bardo. No viene en el soundtrack, sin embargo se utilizó para el tráiler. Ujú. Todavía no tengo conocimiento de cuánto pagó la productora por haber utilizado para el tráiler ese minuto que dura el mismo, la versión original de I Am the Walrus. Podría pensar que no se utilizó, es mi idea, que no se utilizó para la película porque iba a ser todavía mucho más caro para la película que para un tráiler. Es un primer ejemplo. Y el segundo, ahora recientemente y en días pasados, seguramente lo habrán visto en Facebook o en Instagram, se lanzó una campaña para salvar a los chimpancés. Ujú. Save the Chimps. Esta campaña que es de esta fundación en Florida, un santuario en Florida que se llama Save the Chimps. ¿Qué busca esta fundación? Albergar a los chimpancés ya adultos o de edad mayor para que vivan bien, sobre todo, repito, ya en una edad amplia, porque un chimpancé llega a vivir casi tanto como un humano, más de 60 años. Ujú. Y entonces esta fundación le pidió directamente a Paul si podía donar When I'm 64 para la campaña de Save the Chimps. Y Paul la donó, lo cual implica que la fundación no pagó absolutamente nada porque se escuche la versión original de los Beatles en esta campaña que está actual. Pueden buscarla y estamos viendo ahorita parte del video de esta campaña de Save the Chimps. Entonces, esto es lo que implica poder tú tener acceso a utilizar en cualquier medio una canción y el costo de las mismas, y las de los Beatles son las más caras hasta el día de hoy. Sí, pero piensa también en esta equivalencia. Quizá por eso es que la música de los Beatles se cotiza tan alto, porque yo creo que si tú estás presupuestando que una canción de los Beatles esté dentro de tu película, le estás apostando a que va a ser una película exitosa, con una taquilla tal que puedas tú recuperar esa inversión de usar una sola canción dentro de un film. Por eso quizá es muy raro, poco común escuchar precisamente, es que creo que podríamos contar con las manos, los dedos de las manos, las veces que han aparecido canciones de los Beatles dentro de una película. Entonces, ya por ende, si una canción de los Beatles va a estar en una película, atendemos a que va a ser una película exitosa, que además quizá, insisto, puede estar ahí compitiendo en récords de taquilla, porque repito, así es como se cotiza la música de los Beatles. En este sentido, imagínate entonces qué fortuna para Frida Kelly, que Paul, me parece que fue Paul también. De hecho, en general fue Apple, tanto Apple, Paul como ok. Ringo, como Yoko, como Olivia. Que le permitieron en un documental que además la señora hizo una especie como de campaña para obtener recursos y poder producir su documental. Imagínate que para ella hubiera sido imposible literal poder pagar por el uso. En este caso, ¿qué canciones fueron? Fueron 3, Love Me Do, There's a Place, Me parece que sí. y P.S. no I Love recuerdo You, cuál no es la sé, otra. Fueron 3. de la Si primera... nos comentan en YouTube, padrísimo, ¿ok? Pero sí le cobraron a Frida Kelly. $1, la cantidad $1 de por canción. por canción. Ajá. Como Le si la hubieran cobraron descargado $1 por de canción. iTunes. Ajá, exactamente. Entonces, como dices tú, si no hubiese tenido que pagar $750,000, imposible. Sí, no, Imposible. no. ¿Recuerdas alguna película que haya utilizado alguna canción de los Beatles ahora, George? Ay, mira. No, yo estaba con Lluvia de Hamburguesas, pero ahí es New, de Ajá, Paul. por ejemplo, Pero de los Beatles, déjame ahora. en Lluvia de Hamburguesas aparece New. V-Movie. En Está V-Movie. Here Comes the Sun. Ok, en V-Movie Here Comes the Es Sun. una que me viene a la mente. Ok, en la misma de Yesterday, que aunque son puros covers, Ujú. al final en los créditos está la versión original de Hey Youth.
Ok. ¿ok? Ujú. Sin embargo, efectivamente hablando, las canciones de John, de Paul, de George y de Ringo cuestan menos que una de los Beatles. Sí, por supuesto. Ok. Y entonces si en Lluvia de Hamburguesas está, por ejemplo, Neo. Ok. Bueno, ¿cuáles son las canciones más streameadas? Ahora Mm. tenemos también ya un conjunto de anglicismos más reproducidas vía digital, vía streaming de los Beatles. Hay diferentes lecturas de esto. Es decir, que yo conozca, Spotify no tiene un medio formal de difusión de Ujú. cuáles son. Claro que si tú eres el artista, tú sí puedes ver qué onda. Por eso, al final de año, Spotify te manda a ti esto como usuario y a los artistas quienes reprodujeron, desde qué país del mundo, cantidad y demás. Entonces, es un poco variable y ha también ido cambiando a través de los años. Sin embargo, sí hay una igualdad, pequeño movimiento, en esas canciones las más reproducidas en streaming en Spotify. ¿Te parece que vayamos con el Top listado de del top 5. del top 5? Ok. Ok, Según perfecto. justamente estos reportes, que podríamos hablar de no un reporte oficial, pero El más actual el más y actual, el ok. más correcto. Ok, de acuerdo. Tendríamos en número 5, esta información es 2022. Sé que estamos en 2023, no hay una más actual, Pero está corriendo el pero está 2023. exactamente. Entonces, es la más actual que se tiene. En número 5 está, que ya la escuchamos hace un momento en la versión de Spotify de Beatles ahora. Número 5 está Twist and Shout con 338 millones de reproducciones. Twist and Shout, que fue también lanzado como sencillo en Estados Unidos, llegó a número 2 en las listas. Es el número 5 de canciones en Spotify. La número 4, en este caso, es Yesterday, con un total de 469 millones de reproducciones. Que además Yesterday está en el número 4, pero recuerden que también Yesterday tiene este récord de ser la canción que más veces ha sido presentada, aireada en radio. Exactamente. Con Y un esto, número de transmisiones cercana a los 6 millones de emisiones tan solo en los Estados Unidos. únicamente, y tiene el récord Guinness por esto. Así es. Sí, de hecho se ha hecho un cálculo que en cualquier momento del día se está reproduciendo una canción de los Beatles en alguna parte del Ujú. mundo, cosa que no pasa con cualquier Y artista. además hay música en el espacio. Y además hay de los música en el Beatles, espacio. Across the exactamente. Universe. Across Está the en Universe, una que se sonda lanzó, espacial, no, ¿no? Across the Universe se lanzó la señal digital Ah, ok. en febrero de Ujú. ya hace algunos años, que coincide, no son coincidencias, la canción más representativa de su estancia en Rishikesh podría ser Across the Universe, Ujú. posiblemente. Todo ese sentido de la letra y demás. En Rishikesh con el Maharishi. La fecha en que se lanza la canción al espacio, la señal, es literalmente un día antes que muera el Maharishi. Eso yo no creo que sea coincidencia. Pues Pero no, bueno. y también Good Day Sunshine sonó Good Day Sunshine sonó en el espacio, para espacio, sí, despertar a a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Ujú, también sonó Good Day Exactamente. Sunshine. Entonces, Yesterday es la más reproducida y la segunda canción con más covers en la historia de la música. ¿Cuál es la número 1? Ah, caray. ¿No es un himno? No, pero por ahí No, vas. Es por una ahí canción voy. que todo mundo conoce y todo el mundo la ha cantado. El Happy Birthday. Happy Birthday Ok. es la canción con más covers y después sigue Yesterday. Ujú. Ok, bueno. En número 3 se encuentra Let It Be con un total de 521 millones de reproducciones. Y además, también Let It Be, en un conteo reciente de la revista Rolling Stone, se colocó en la posición 121 de las 500 canciones más importantes de todos los tiempos. Repito, según Rolling Stone, número 3, Let It Be. La número 2, una canción que seguramente ustedes escuchan, sobre todo cuando van aquí a pubs o a bares donde hay Ujú. grupos de rock. Es una canción que es infaltable y es la canción Come Together, canción que además abre el álbum de los Beatles, Abbey Road, con un total de 570 millones de reproducciones vía streaming. Exactamente. Y que si esta canción Come Together es de las
que más se escucha en estos lugares. Es decir, si hay alguna canción que algún grupo que vas a ver a X lugar toca de los Beatles, es Come Together. Me parece que sí. Sí, Y mira que nos gusta de repente Ajá, ver muchos de estos grupos. exactamente. En muchos Ok. lugares diferentes, casi siempre, es infaltable. Es infaltable. Y número 1, que comentábamos también ya en un episodio anterior, número 1, Here Comes the Sun, con hasta la fecha de esta publicación, de este estudio, Here Comes the Sun, con 933 millones de reproducciones y evidentemente contando. Porque en este 2003 no sé cuántas veces yo he escuchado, por ejemplo, Here Comes the Sun en Spotify. O sea que imagínate que esta canción en 2023 podría superar ya los 1,000 millones de reproducciones. ¿Cuántos habitantes sabemos en el planeta, Luis? 800 No lo sé, fue una pregunta evidentemente millones. sin ahorita el Ajá. conocimiento exacto. Ok, bueno. Pero estamos hablando de 1,000 millones de reproducciones de una canción que tiene al día de hoy, ¿cuántos años? Estamos hablando de 69. Estamos hablando ya de 54 años. 54 años. Ok. Y que comentabas tú, Come Together abre el Abbey Road, Here Comes the Sun en el vinil abre el lado B. Y lo interesante es que tenemos Twist and Shout, una composición de Medley Russell, Ujú. que le hicieron finalmente la primera versión los Isley Brothers, la toman los Beatles al año siguiente. Yesterday, Lennon McCartney, composición más de Paul. Let It Be, Lennon McCartney, composición más de Paul. Come Together, Lennon McCartney, composición más de John. De hecho, Come Together, composición más de John. Y Here Comes the Sun, composición de George. George, el más escuchado de los Beatles. qué bueno. Y bueno, están los tres, George, Paul y John. Son el top 5. Cuando se lanzan los Beatles en streaming en Spotify y después seguirían todas las demás áreas de reproducción, lo que es Apple Music, Deezer, Tidal, Microsoft Group, Napster, Rhapsody, Slacker Radio y Amazon Prime, se lanzaron digitalmente los 13 álbumes oficiales desde el Please Please Me hasta el Let It Be, el álbum rojo, el álbum azul y el álbum One. Son los 16 álbumes que se lanzan en ese momento a partir de 2015. Hoy en día se ha ido aumentando, sin embargo fueron los iniciales. Los 13 era evidente por lo que es la plataforma y el contexto de su obra musical. Rojo y azul por compilatorios, los más importantes. Y One, el álbum más importante de los Beatles en el siglo XXI. Y el más El vendido. el del más año 2000, vendido, me parece. el más vendido del año 2000. Me parece Bueno, que sí. salió noviembre 13 de 2000, sería para 2001, Ujú. ¿ok? Que vendió más que cualquier artista de los que estaban en el top en ese año hace ya 22, 23 años. Muy bien. Beatles ahora en Spotify. La canción más escuchada al día de hoy y desde que los Beatles están en streaming, Here Comes the Sun, después de 8 años. Y yo pensaría que, aunque hay movimiento, Ujú. va a ser difícil que en el contexto de los Beatles, Here Comes the Sun pierda ese número 1. La pregunta es, ¿por qué será esa canción? ¿Qué es lo que hace que haya sido esta? Es muy buena Ok. pregunta, mira, y no te podría responder. Yo ahora. tampoco tengo una respuesta. Tengo también algunas ideas, pero no tengo una respuesta de por qué Here Comes the Sun es la más escuchada. Ujú. La letra, la interpretación, la música, lo que te hace sentir. Finalmente tiene un cierto tipo de ritmo hindú, como lo comenta en su momento Ringo para, no recuerdo si la ontología o para el video de One, Ujú. de cómo lleva el ritmo. Sin embargo, Here Comes the Sun, la más escuchada al día de hoy, después de más de 7 años, y pues deduzco que así seguirá por un muy buen tiempo. Sí, y pues por el año en el que evidentemente la canción o la música de los Beatles llegó a streaming, pues George ya no lo supo. Ya no Ujú. supo que su canción justamente es la más escuchada de los Beatles en streaming. Here Comes the Sun. ¿Cuándo compuso George Here Comes the Sun? Se dice, hay una anécdota de que la compuso en un jardín de una de las casas de Eric Clapton Ujú. y pues la compuso
¿Fue ya en el año 69? 69, sí, ya, Ujú. cuando estaba ya todos los esquemas de negociación con Apple, Alan Klein, los Eastman y demás, había una junta a la cual George dice, ya estoy harto de esto, no voy a la junta, se fue a casa de Eric Clapton, Ujú. se sentó en su jardín de la casa de Eric Clapton y allí compuso Here Comes the Sun. Qué bueno que no fue a la junta. Sí, si no nos hubiéramos quizá privado, o quién sabe, ¿verdad? Después recuerden que de Here Comes the Sun, George hace como una canción alusiva, en contraparte tiene su canción Here Comes the Moon. Ujú, del El- álbum 79, de su álbum homónimo, George Harrison. Y también muy bonita canción, Ujú, nada más que ahora hablando de la luna. exactamente. Y también hay una variante que le cambia la letra, le compuso a un amigo suyo del circuito Fórmula 1 que es Ujú. Emerson Fittipaldi, que se exactamente. llama Here Comes Emerson. Ujú. La música es la misma y canta haciendo referencia a lo que había obtenido Emerson Fittipaldi en el circuito Fórmula 1. Así es que además sabemos George era un apasionado de la Fórmula 1, de los autos en sí. Ujú. Y sí, ciertamente en este video. Por ahí está también Sí, en Here las Comes redes Emerson Fittipaldi. Exactamente. Arriba de 8 billones de habitantes tiene el planeta Tierra. Como referencia a lo que comentábamos hace unos minutos, nada más para tener el dato, Ujú. al día de hoy, 2023, arriba de 8 billones de habitantes. Ok. ¿Qué equivale, qué implica que tú reproduzcas una canción en streaming? ¿Cómo se contabiliza esto? Hoy en día, para que una canción llegue al número 1, sea como sencillo o como álbum, pensemos en Estados Unidos que la oficial se da por Billboard, en Reino Unido a través de las UK Official Charts. ¿Cómo se da esto en el contexto del streaming? Porque, ¿qué pasaba antes del streaming? ¿Cómo se contabilizaba esto? Y hay una compañía que se llama SoundScam, que es la que finalmente maneja esto. Por ventas de álbumes, Ujú. por reproducción de álbumes en medios y por reproducción de álbumes también o de canciones en la radio, de cuántas veces se escuchan. Las estaciones de radio reportan esto, se hace la contabilidad y se define qué canción es número 1. Cuando entra el streaming, pues esto modifica totalmente todo. ¿Esto qué implica? Y que es algo, este punto que voy a comentar, en el cual yo no estoy de acuerdo. Cuando tú lanzabas un álbum, elegías una canción, 2, 3, que salían como sencillos para promocionarlo. Aunque de algunos álbumes, por ejemplo, del Thriller de Michael Jackson, casi todas salieron como sencillo. ¿Ok? Pero bueno, LP, vinil, canción, sencillo, que adelantaba, promocionaba el álbum. Hoy en día con streaming, cualquier álbum, al final de cuentas, son sencillos. Ujú. Entonces, el valor del álbum ha decaído por el streaming. Y la contabilidad de sencillos hace que tu álbum pueda ser de mayor alcance numérico porque todos son sencillos. Y si yo reproduje esta canción 2 veces o 2000 veces, pues se está contabilizando. Ujú. Entonces, no, personalmente no estoy tan de acuerdo, sin embargo, finalmente así es. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa para esta contabilidad? Un álbum. Si yo compro un álbum, se contabiliza que lo compré físico el álbum, sea en vinil o sea en CD. Sin embargo, si yo descargo 10 veces una canción, me cuenta como un álbum. Ujú. Es decir, si tú, aquí los 9 del staff, bajan la misma canción y es un álbum. O si se reproduce en streaming 1500 veces, también es un álbum. Y hoy en día, como comentábamos al principio, bien lo decías George, de que todo mundo reproduce por esto, cualquier canción, el primer día que se lanza, sobre todo si es de los grupos o cantantes de moda, en un día tiene más de 1500, pero mucho más de 1500 reproducciones. Esto hace que las listas sean un cambio hoy en día a lo que fue hasta hace unos 15 años. Y es muy diferente. Y entonces, en ese sentido, ahora tú puedes apoyar, pues también reproduciendo en streaming. Lo que Claro. antes era pedir la canción ponme esta canción en la radio, ¿ok? Ahora es reproducirlas por streaming.
Y curiosamente hay algo aquí importante que, bueno, también se podría hacer evidentemente, no a través de la radio, porque en la radio la canción se reproduce completa, pero también estamos hablando de cuánto es el tiempo que tú permanezcas escuchando la canción. Porque Ujú. bien, yo puedo reproducir una canción, escuchar 10, 15 segundos de la misma y cambiarle en automático. Sin embargo, parece que esa reproducción suma ya a esta cantidad de reproducciones que van a llevarnos a un álbum. 1500 reproducciones para audio, dices, equivale Ujú. a una unidad de álbum. Esto también ha venido, creo que antes se veía mucho más en la industria de la música, digo ustedes que la vivieron todavía más en su apogeo, a demeritar mucho ya el valor justamente de ventas de los álbumes físicos de cualquier artista. Hablamos de que incluso el que antes tú podías obtener discos de platino, doble diamante, discos de oro, por el número de ventas, que era Ujú. mucho más fácil contabilizar porque tenías tú evidentemente el conteo de una tienda o de tiendas, que era por unidad, ¿no? La gente llegaba, compraba su disco y entonces entraba directamente a esta suma de cuántos álbumes habías vendido. Pienso que hasta qué década pudo haber sido esto realmente significativo para definir que un álbum había sido realmente exitoso. Porque estamos hablando de muchas grandes bandas, nuevamente nos remitimos a aquellas bandas icónicas que tenían o de muchos de sus álbumes alcanzaron premiaciones justamente de discos de oro, doble platino. Pensemos, y por poner un ejemplo quizá el más claro, el que se considera el álbum más vendido en la historia de la música, que es Thriller. Justamente creo que ahí podríamos pensar que realmente Thriller vendió el número que se haya definido de ventas y que se haya hecho merecedor a estos diferentes, incluso tan solo ganó que 8 Grammys, ¿no? Ujú. En la premiación del año en que fue lanzado. Ahora parece ser que esto nos lo comentaban en su momento también gente que es muy conocedora de la industria de la música, que por muchos años trabajó en la compañía o en compañías justamente musicales, que para que tú ya puedas ganar, por ejemplo, un álbum, no sé, de oro, el número total de ventas ha venido, pero muy por debajo Ujú. de lo que antes era la contabilidad. Justamente porque ahora, y no creo que sea tampoco en cierto sentido culpa totalmente del valor o de la calidad musical o artística de una obra, sino que además pues tú ya compites como artista justamente con el streaming. El streaming para mí no te da nada. Ujú. Es De lo que acuerdo. hablábamos, no te da Ujú. absolutamente nada porque es como tener nada y bueno, pues tú pagas una suscripción a un streaming para escuchar cualquier álbum, literal, Ujú. Ujú. cualquier álbum y cualquier artista. Sin embargo, bueno, pues parece, y esto sería ya un tema salirnos o abordarlo, parece ser que algo así como en una mesa redonda o qué sé yo, de cuánto ha afectado el streaming. Porque también podríamos hablar, por supuesto, tú decías hace un momento, no podemos sustraernos o quedarnos fuera de estas nuevas tendencias. Y por supuesto es que las hemos escuchado, porque deshonesto sería decir que no escuchamos música en streaming. Lo hacemos, Y pero bastante. quizá en ello también habría que hablar de cómo también a la industria de la música le ha pegado fuertemente este tipo de formas. E incluso lo podemos ver en un ejemplo muy claro, el número de tiendas que han desaparecido, tiendas que venden discos en físico, que han desaparecido, muchas aquí en la ciudad de Puebla, lo hemos hablado N cantidad de con muchos veces. amigos, Ujú. algunas que yo todavía conocí sin haber Ujú. vivido a lo mejor en la época de los 80, pero me tocaron algunas muy surtidas, muy llenas de discos y ahora están totalmente extintas y ya únicamente las grandes cadenas en México, Mix Up y Tower Records, que Tower Records es el único que existe por lo menos en México y me parece que también en Latinoamérica, Si no me es el de equivoco, Puebla. el único Tower Records de toda América está en Ya nada Puebla. más se convirtió Ujú. el de Puebla. Y entonces vemos ya también que las tiendas de música, Mix Up, por ejemplo, comienzan a tener estantes que ya no son únicamente de música. Tuvieron que ampliarse hacia la ropa, hacia los libros, Y hace la tecnología. y hacia la tecnología. Y entonces es triste, ¿no? Es triste ver también, Ujú. pero es parte, como dices, de este flujo y de lo que de alguna u otra manera, afortunada o afortunadamente, el streaming trajo consigo. Y con ese sentido también es lo que comentabas tú, el tiempo de duración que debes tú reproducir para que sea contabilizada. Por eso también se afecta bastante TikTok. Mm. TikTok te da un tiempo de poner canción y tanto poner en TikTok o en tus historias de Insta o donde sea, tú eliges qué canción y entonces 30 eso te da... segundos, si no Sí, me equivoco, yo no uso TikTok, pero 30 sí, yo segundos. tampoco. Aunque creo que ya va a haber Beatles ahora en TikTok. Hay un tiempo que ya se contabiliza y entonces si tú ves
por ejemplo, en historias de Insta, tú puedes de Beatles seleccionar una gran cantidad de canciones porque finalmente eso cuenta como reproducción. Y TikTok está muy fuerte en eso. Pienso que más que otra de las redes. Historias de Instagram y de Facebook también, ¿no? Entonces, es lo que está sucediendo actualmente con la música, con los Beatles en plataformas de streaming. Vamos a ver, seguramente retomaremos ese tema en una emisión ya más adelante, no sé si en 1 o 2 años, qué cambios habrá habido. Y como también mencionábamos, esto va a evolucionar y llegará a otro sistema de reproducción de audio que hoy en día no tenemos ni idea de cuál pueda ser. Exactamente. Sí, hablábamos, la gente de los 60 nunca se imaginó que iba a estar escuchando música de esta manera. Sí, yo creo que va a ser ya lo que tengas tú dentro de ti mismo. Un implante. Un implante, sí, exactamente. Pues entonces, a eso es mi hipótesis a lo que vamos a llegar. Y bueno, con esto vamos a dar ya fin a este episodio de Beatles Ahora. Recuerden, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden ver en YouTube. Síganos en nuestras cuentas de Instagram y de Facebook. Ya saben, logotipo cromático que tenemos aquí detrás de nosotros, rojo, azul, verde, púrpura y amarillo, para que estemos en contacto por todo este medio digital. Y con esto nos despedimos, George. Muchas gracias por haber escuchado nuevamente. Mi sugerencia siempre va a ser: escuchen la música como se debe escuchar. Evidentemente lo decimos desde el punto de vista, claro, todo es para gustos, ¿cómo se dice? En gustos se rompen géneros. En gustos se rompen géneros. Pero definitivamente la música estuvo hecha primero para plasmarse en este tipo de formatos, los clásicos, y por supuesto para una mejor disfrute y goce del mismo, escuchar la música como se debe, que me parece que ya de menos en estos momentos tendría que ser el disco compacto. Y si no, es que el vinil, porque ya también hay muchos que ahora parece que comienzan a resurgir las grandes colecciones de vinil. Muchas gracias por escucharnos, espero que haya sido ameno y que de alguna u otra manera también este capítulo haya ilustrado todo este universo al cual los Beatles pues no pudieron escapar, tuvieron que entrar, y pues es parte de la magia de la música de los Beatles a casi más de 60 años de que se comenzó a crear esta gran obra musical. Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente episodio. Exactamente aquí, a través de Spotify en audio, de video en YouTube. Soy Luis Limón, hasta luego y bye. Un nuevo podcast de Beatles Ahora en streaming cada martes.